Dios le bendiga a todos. Soy Víctor Cáceres, su hermano en Cristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy estaremos escudriñando un tema muy respetado en el Antiguo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo Pacto no se le ha dado la importancia ni la relevancia que representa para los que vivimos en un Nuevo Pacto. El tema que vamos a discutir es un tema que ha sido considerado en las doctrinas de algunas denominaciones y a la misma vez un tema excluido de las doctrinas de algunas denominaciones. Cada denominación tiene su fundamento bíblico, ya sea para considerarla parte de sus doctrinas o desconsiderarlas. Algo muy importante que todos como estudiantes de la Biblia debemos de entender es lo siguiente. Cuando estudiamos la Escritura debemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en figura o lenguaje literario. Es decir, metáforas, símbolos, figuras, tipos, y algunas veces palabras que se emplea en un sentido muy diferente al que se le da actualmente en nuestro diario vivir. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos han variado desde que se tradujo la Biblia. Y es por esto que debemos siempre ir al texto recibido y renovar nuestras mentes por medio del estudio de la palabra, como nos enseña Pablo en Romanos 12:2. En realidad, la Biblia es un manual para el desarrollo o la restauración del corazón. Entiéndase por corazón todo lo que forma nuestra personalidad: pensamientos, emociones, intelecto, y todas las cuestiones que en ella se trata son consideradas sobre esta base. Todas las cosas consideradas en la Escritura son en relación con el alma humana, el corazón que se ha desviado del camino correcto, y es necesario restaurarlo y ponerlo en el camino que lo lleve de nuevo a la presencia de Dios o a ser uno en Dios. Dios creó al hombre a su imagen, y conforme a la Biblia habla, imagen se refiere a que Dios, al crear al hombre, el hombre se convierte en el reflejo o la imagen externa de Dios, y lo hizo conforme a su semejanza. Hacerlo conforme a su semejanza significa que Dios puso en el hombre las primicias, es decir, que dotó al hombre con un diezmo de las mismas capacidades de Dios. Es decir, que el hombre está capacitado para tomar decisiones, buenas o malas, capacitado para crear. Y si usted no lo cree, mire a su alrededor todas las cosas que usted tiene y dígame, ¿quién las creó? El hombre las creó. Primero las crea en su mente, es decir, de la nada, y luego crea el reflejo o la imagen de lo que hay en su mente. Con estas capacidades nos ha creado Dios a usted y a mí. Ahora bien, la capacidad para elegir entre el bien y el mal, el cual llamamos, ¿verdad?, libre albedrío. En otras palabras, la voluntad del hombre fue, por alguna razón u otra, en la cual no voy a entrar, fue sometida bajo la decisión del mal. Y por tanto, el tomar esa decisión afectó la imagen y la semejanza con la cual Dios lo había creado. Esa imagen y semejanza de Dios puesta en el hombre se ha desviado por el camino del mal. Es necesario restaurar esa imagen y semejanza de Dios en el hombre. De la única manera en la que Dios puede restaurar su imagen y semejanza en el hombre es por medio de sí mismo. Y para resumir, Dios encarna su palabra en la persona de Jesucristo, con el propósito de recuperar su imagen y semejanza en el hombre extraviado por el pecado. Esa imagen y semejanza fue distorsionada en Adán, y por tanto Dios reconcilia al mundo en Jesucristo
y restaura su imagen y semejanza puesta en Adán, la restaura en Jesús. Y esa imagen y semejanza es la que Él pondrá en los que han creído por medio de la fe en la sangre en el día de su manifestación o glorificación. Esto es una explicación sencilla y rápida. Espero que la iglesia la entienda. Si no lo entiende, siempre les digo que reescuchen este video hasta que lo entiendan. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que no pensemos que Él ha venido para abrogar la ley o los profetas, sino que Él vino para cumplir. Eso es lo que encontramos en Mateo 5:17. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué nos quiso decir Jesús con esto? La respuesta a esta pregunta es, o por lo menos debe de ser, una realidad en el pueblo de Dios. El hecho de que el Señor Jesucristo haya cumplido con la ley y los profetas no significa que la ley y los profetas ya no sean necesarios para el nuevo pacto. El tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles, como nos enseña Pablo en Romanos, es el tiempo del cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, se está refiriendo a que Cristo pone fin a todas las figuras, tipologías, sombras que eran para mostrarle al mundo la necesidad de un redentor, a Cristo. La promesa hecha a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, el Mesías que restaurará su imagen y su semejanza en el ser humano. Ahora bien, al Jesús cumplir toda la ley del antiguo pacto, nosotros también la estamos cumpliendo por medio del gran mandamiento que resume toda la ley. Estamos hablando del mandamiento del amor. Amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjese que el texto dice que para que podamos amar al prójimo es necesario amarnos a nosotros mismos primero. Si usted no se ama, entonces usted no puede amar al prójimo. Y también si usted no ama al prójimo, usted no puede amar a Dios ni a usted mismo. Si usted no guarda el mandamiento del amor, entonces usted no ha sido justificado por medio de la fe en Jesús. Y si usted no ha sido justificado por medio de la fe en Jesús, entonces la imagen y la semejanza de Dios no podrá ser restaurada o manifestada en usted, por cuanto esa imagen y semejanza de Dios está fundamentada en el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué traigo a relucir la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento, en este pacto? O mejor dicho, en el Antiguo Pacto. Toda la historia narrada en el Antiguo Pacto está fundamentada en la ley de Dios, con el propósito de restaurar los corazones de la humanidad. Desde el Génesis hasta la encarnación, muerte y resurrección del verbo de vida. El nuevo pacto está fundamentado en esa misma ley de Dios. La ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto es la misma. El término nuevo significa la nueva forma de aplicarla. La ley antigua era cumplida por medio de cultos de ritos tipológicos ilustrando al Mesías. La ley nueva es cumplida por medio de un culto de amor espiritual en el corazón. Y aunque este no es el tema que vamos a estudiar, es importante que entendamos este asunto de la ley. El tema de nuestro estudio es el verdadero reposo de Dios. Y antes de usted emitir comentarios negativos, comentarios de rechazo en cuanto al verdadero reposo de Dios, le voy a pedir que por favor no se apresure al barranco. Una caída por el barranco pudiera ser o resultar muy peligrosa para usted. El buen entendedor con pocas palabras basta. Quiero que busque su Biblia
antes de usted emitir comentarios negativos en la carta a los Hebreos, en particular en el capítulo 3 del 7 al 19 y 4 del 1 al 13. Estos serán los textos base para el estudio, pero además incluiremos otros textos relacionados que nos ayudarán a entender o para tener una mejor comprensión de lo que Pablo nos revela en Hebreos. El propósito de empezar el estudio por la carta a los Hebreos es porque en ella encontramos un resumen de toda la escritura referente al verdadero reposo de Dios, conocido en el antiguo pacto como el día de reposo. Ese día de reposo no está relacionado con el descanso físico, sino con el descanso espiritual, el cual vamos a explicar sencilla y detalladamente en este estudio bíblico. Durante la explicación de los capítulos 3 y 4 de Hebreos, los cuales dije anteriormente que es un resumen revelando la verdadera enseñanza que hay detrás del día de reposo del antiguo pacto, estaremos incluyendo los textos relacionados al tema que nos ayudarán a entender, nos hará a tener una mayor comprensión del tema, los cuales se encuentran en Génesis, Éxodo, Isaías y otros. Mi meta en este estudio es llevar al pueblo de Dios una enseñanza sencilla, reveladora, relevante para el pueblo y sobre todo que la palabra de Dios sea glorificada en cada uno de ustedes. Y con la ayuda de Dios y la guía de su Espíritu tenemos el éxito. Voy a explicar la mayoría de los textos en los dos capítulos de una manera expositiva, haciendo una especie de exégesis en cada uno para que usted entienda en una manera sencilla lo que Dios nos revela en su palabra acerca del verdadero reposo de Dios. La Biblia lo llama el reposo del pueblo de Dios en Hebreos 3, 7 al 9. Lo leo y luego lo explico para ustedes. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Bueno, la narración da comienzo, referencia en el Éxodo, el antiguo pacto. Es por esto o por esta razón que siempre les exhorto a estudiar el antiguo pacto y considerarlo relevante para nosotros. Y habla del endurecimiento del corazón, un corazón desviado de la verdad, un corazón sometido al mal, un corazón que se levanta contra la autoridad divina, a tal punto que dice que este pueblo provocó a Dios, lo retaron, le plantaron cara a Dios y vieron sus obras 40 años. ¿Cuáles obras vieron? El resultado de sus rebeldías y desobediencias. Y quiero que preste mucha atención a los 40 años a los que Dios se refiere. Más adelante definiremos la simbología de estos 40 años. Hebreos 3, 10, 11. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya aprendimos que la Biblia se trata del desarrollo o de la restauración del corazón del ser humano. Estamos hablando de conductas rebeldes, actitudes negativas, orgullosos y llenos de vanidades. El que no conocieran sus caminos significa que el camino del bien nunca fue parte de ellos. Por lo contrario, siempre andaban vagando por el camino del mal. Y aquí el conflicto entre Dios y los hombres, entre el bien y el mal. ¿Quién usted cree que vencerá? Sabemos que el bien vencerá por medio de Jesucristo. Sin embargo, no todo el tiempo fue así. El mal venció al bien y es por esto, por la razón que el Verbo se encarnó para venir a restaurar el bien en la humanidad, a restaurar la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Busque un papel y un lápiz, tome nota para su conocimiento. Hebreos 3:12.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego de que el escritor nos introdujera lo que pasó en el pueblo antiguo de Dios, un pueblo rebelde y desobediente, por el cual Dios no le permitió entrar en el reposo que tenía preparado para ellos, ahora nos advierte a nosotros, al pueblo presente de Dios, a que miremos al pasado y que nos aseguremos de que nuestros corazones no sean corazones llenos de tinieblas e incredulidad. Y esta advertencia está dirigida no a esa congregación en particular, sino que Pablo nos habla a nosotros por cuanto nosotros estamos representados en esa congregación. Y esto es importante entender porque Pablo nos advierte a que en nosotros no haya ningún corazón malo de incredulidad como hubo en el Antiguo Testamento. No incredulidad en la persona como tal de Jesús solamente, porque si le pregunto a cualquiera que si cree en Jesús, la respuesta es seguro que sí, ¿verdad? Su incredulidad es en todo lo que la ley y los profetas anuncian. Y esto Pablo lo trae dentro del contexto del reposo de Dios, porque es necesario que la escritura sea creída en su totalidad, no parcialmente como muchos han creído. Los que creen la escritura parcialmente, ellos tienen un corazón dividido y según Oseas 10:2 serán hallados culpables. Entonces, asegurémonos de no tener un corazón malo e incrédulo, porque eso nos aparta de Dios. Un corazón malo e incrédulo es un corazón que vive conforme a su propia voluntad, una voluntad sometida al mal y no conforme a la voluntad de Dios. Es por esto que es un corazón malo e incrédulo. Continuamos con Hebreos 3, del 13 al 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué otra advertencia nos hace Pablo? Que debemos de exhortarnos los unos a los otros todos los días. Exhortarnos unos a otros cada día significa que siempre mantengamos una comunión como pueblo de Dios, pendiente unos a otros, no hablando ninguno, o que no haya ninguno un corazón incrédulo, porque en las congregaciones hay muchos que aunque leen la Biblia, cantan coritos, sirven en la congregación, permanecen en tinieblas porque su voluntad participa del bien y del mal. No exhortarnos los sábados, los domingos, como nos han doctrinado en nuestras mentes. Y esto es algo diario, porque si no vivimos a diario la voluntad de Dios, la tentación está a la puerta, amados. Y su deseo está en nosotros, esperando el instante en que hagas un movimiento en falso para que su deseo tome ventaja sobre nosotros. Ese es el desafío, el reto que enfrentamos los hijos del Altísimo a diario. Y quiero que vayan anotando en un papel lo que digo. ¿Qué más nos enseña Pablo? Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabía usted que fue hecho participante de Cristo? Pedro nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es ser participante de Cristo? Colosenses 1:15 nos revela que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús, el humano, es participante de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros somos la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es a esto a lo que Pablo se refiere cuando nos dice que somos participantes de Cristo, que es lo mismo que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo mantenemos esa imagen en nosotros? Pablo nos dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Habla aquí de perseverancia. La perseverancia se logra por medio de la disciplina y la disciplina por medio de los hábitos en nuestras vidas. ¿A qué principio se refiere Pablo? Pablo se refiere a las arras o al diezmo con el cual Dios nos selló
para el día de la redención. Usted debe de estarse preguntando, ¿el diezmo? Sí, exactamente, el diezmo, que es la traducción de principio o primicias, que viene del hebreo reshit, que vamos a estudiar más adelante en este estudio. El diezmo, otra enseñanza que no ha sido correctamente interpretada en nuestras congregaciones, pero del diezmo hablaremos luego, no ahora. Pablo nos advierte a que nos mantengamos firmes en nuestra promesa de salvación. Y esto es posible solamente cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a las buenas obras creadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de igual manera, vivir en las buenas obras requiere disciplina y la disciplina requiere hábitos. Somos el resultado de nuestros hábitos, buenos o malos. La disciplina y los hábitos son herramientas necesarias para el crecimiento en el proceso de santificación, agradando en todo al Padre siempre. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y para terminar el enfoque, Pablo nos exhorta que si nosotros oímos o escuchamos la voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, que es la expresión de sus pensamientos, Pablo nos dice que por favor, que no endurezcamos nuestros corazones. ¿Cómo nosotros endurecemos nuestros corazones, amados? Cuando oímos la palabra de Dios y no la obedecemos porque nuestra voluntad está dominada por el mal. Estamos hablando de actitudes, de mal comportamiento, de rebeldía. Ahora bien, ¿por qué el ser humano tiene esta actitud rebelde? Esa respuesta la descubriremos en el estudio. No deje de ver este estudio completo. No, mira, no hay desperdicio, no hay chabacanería, no hay historias personales, solamente verdad revelada. No seamos desobedientes, que fue lo mismo que le pasó a la nación de Israel en el desierto. Dios los corrige y ellos no hacen caso y seguían sus propias doctrinas con las que habían sido doctrinados en Egipto. Ya hemos escuchado la advertencia y la exhortación que Pablo nos da en esta carta. Está en usted ponerlas en prácticas o simplemente seguir con su doctrina con la cual han sido moldeados su mente. Usted es adulto y todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y rendir cuentas a Dios. Recuerde que el no obedecer la palabra de Dios, el no hacer su voluntad, esa acción abre las puertas a la tentación y la serpiente para que su deseo se apodere de su voluntad, como lo hizo con Eva. Somos responsables de nuestros actos. Fuimos creados sobre una base de responsabilidad. Anote eso por una esquinita. Comparta este video con todos sus contactos en las redes sociales. Ayúdenos a difundir el mensaje de Dios para toda la humanidad. Colabore con la obra del Evangelio. Si usted es la primera vez que nos ve, le invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Presione la campanita para que reciba notificación de los videos que subimos semanalmente. Y continuamos con los siguientes versos. Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estos textos básicamente resumen lo que Pablo viene diciendo, es decir, que Dios estuvo disgustado, en otras palabras, que los sentimientos de Dios fueron lastimados porque ellos nunca hicieron lo que Él quería que hicieran para bendecirlos. Este disgusto fue por todo el tiempo. Este pueblo cosechó todo lo que sembraron, luego de sembrarlo y mucho más de sembrarlo. El mensaje a nosotros es que reflexionemos
Volvamos nuestro rostro a Dios. Busquemos el camino y sigámoslo. Si usted no vive diariamente en obediencia a la voluntad de Dios, usted está endureciendo su corazón y lo más probable no ha entrado en el verdadero reposo de Dios. El reposo nos libera de todos estos males del pecado. Cristo dijo que si queremos seguirlo es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es ceder nuestra voluntad, es estar crucificado con Cristo. Ya no vivimos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro viejo hombre. Ahora es la voluntad de Dios viviendo en nosotros, guiándonos, santificándonos, purificándonos y perfeccionándonos. Porque hay un carácter, una imagen que construir en nosotros. Y sin esa imagen, sin ese carácter perfecto, santificado, nunca el nombre de Jesús será glorificado en nosotros ni nosotros en Él. Hay un proceso de santificación por medio del cual vamos santificándonos y perfeccionándonos hasta que seamos perfeccionados el día de Jesucristo. Busque papel y lápiz, anote. Porque lo que usted aprende aquí no lo aprende en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad teológica y en ninguna escuela sabática ni dominical. Vamos ahora a entrar en el capítulo 4, que es que es en realidad la continuación del capítulo 3. Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué Pablo nos revela diciéndonos que parezca no haberlo alcanzado? Ok. Pablo nos exhorta a que recapacitemos, diciéndonos que la promesa de entrar en el reposo de Dios está activa. Y siempre va a estar activa para todos aquellos que quieran entrar en el reposo de Dios. Sin embargo, Pablo nos exhorta a recapacitar en el sentido de que podemos creer que estamos en el reposo de Dios y en realidad todavía no hemos alcanzado el reposo. Es decir, que todos los que no viven conforme a la voluntad de Dios diariamente están endurecidos en parte. Y esos que creen estar o vivir en el reposo de Dios no lo están. Ya dije que tienen un corazón dividido y resulta en juicio. En aquel gran día seremos hallados como el resultado de todo lo que hemos sembrado en nuestro presente. ¿Vive usted en el reposo de Dios? ¿Estaremos sembrando la semilla correcta para cosechar el fruto correcto? Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5 que nosotros mismos que nos revisemos nosotros mismos y estamos en la fe. Continuamos con 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, Pablo nos dice que al pueblo antiguo de Dios, igual que a nosotros, del nuevo pacto se le predicó el evangelio. El mismo mensaje predicado a la nación de Israel es el mismo mensaje predicado a nosotros, la iglesia, y a todo el mundo. El mensaje no ha cambiado. Nosotros somos los que nos hemos encargado de cambiarlo. Hemos creado un quinto evangelio y para reforzar y para sostenerlo también hemos añadido estructuras teológicas fuera del contexto bíblico. Ese mismo mensaje predicado a Israel, que es tipología del mundo, no fue recibido en fe y en obediencia. Fe significa creer sin ver. Es por esto por lo que Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. Pablo nos dice que no les aprovechó el escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no les aprovechó? Dice Pablo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es que oír no se refiere a la oreja, se refiere al oído espiritual que discierne la voz de Dios. Ellos no pudieron discernir la voz de Dios porque su corazón estaba endurecido. ¿Endurecido por qué? Porque su corazón estaba dominado por el mal. No creyeron a todo lo que Dios le hablaba.
Es por esto que el mensaje no les aprovechó. Ellos eran los del camino, los de los pedregales, los de los espinos. Era una tierra mala para la siembra. La buena semilla no puede germinar en una tierra mala y dar buenos frutos. En una mala tierra solamente germinan las semillas malas y no pueden dar buenos frutos tampoco. Y estos son los mismos que escuchan la palabra de Dios en la actualidad. Tierra seca y árida con necesidad de agua. No quieren venir a Dios para que les dé vida. Gente con voluntad dominada por el mal. ¿Es usted de los que han creído o de los que no han creído? Su voluntad, ¿quién la gobierna? ¿El bien o el mal? Piense en eso. Continuamos con Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ya Pablo nos ha explicado el resultado de la siembra en la mala tierra. No hay producción de buenos frutos. Son árboles malos que producen frutos malos. Pero ahora Pablo nos habla de la tierra buena en la que la semilla fue plantada y da muchos frutos. Árbol bueno produce frutos buenos. Y este verso quiero que lo entendamos con claridad, porque aquí encontramos el significado del verdadero reposo de Dios. Pablo nos revela esta verdad que ha estado oculta desde la fundación del mundo, amados. Pablo nos dice que si nosotros hemos creído por la fe en la sangre de Jesucristo, entramos en el verdadero reposo de Dios. ¿Cuándo entramos en el reposo? Cuando oímos la palabra de Dios, discernimos el mensaje, lo recibimos en nuestro corazón, la semilla tirada en buena tierra, fuimos sellados con el Espíritu Santo, con el diezmo de Dios. Entonces, escuchen con atención, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Ya nuestra voluntad no está dominada por la maldad. Ahora es el Espíritu Santo que la domina por medio de la semilla del bien en nuestro corazón. Este es el resultado de la obediencia, de hacer siempre la voluntad de Dios. Este es el resultado de sembrar buena semilla para cosechar buenos frutos. Entonces pregunto, ¿cuál es el verdadero reposo de Dios? El verdadero reposo de Dios es el reino espiritual en el cual vivimos. La pregunta del $1.000.000. ¿De qué reposamos? Porque obviamente no podemos pensar en un cese de trabajo o de labores como erróneamente nos enseñan. ¿De qué reposamos? Reposamos de la esclavitud del pecado. Reposamos de la angustia producida por el pecado en nuestras vidas. Fuimos libertados de esa esclavitud. Somos libres para amar y servirle a Dios. Unidos como en el principio. Es de esto que cuando nos convertimos a Cristo reposamos. Dios me libertó de yo no hacer mi voluntad. Ahora actúo y vivo diariamente bajo la voluntad de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese descanso es de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que pecar porque la simiente de Dios habita en nosotros, amados. Pero si pecaremos, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros como un abogado. Extraigo mis pies de hacer mi voluntad. Hago del día de reposo todos los días de mi vida. No el séptimo día, no el sábado, no el domingo, sino los 365 días del año son días de reposo para mí. Y voy a dar por terminada esta primera parte del estudio. Y antes de cerrar, quiero hacer un llamado a todas esas personas que ven este estudio bíblico acerca del verdadero reposo de Dios. Si todavía usted no ha tomado la decisión de reconciliarse con Dios, quiero exhortarle a que lo haga hoy. Hoy es el día de su salvación. No mañana, no pasado mañana, sino hoy. El reino de Dios está a una decisión suya.
Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llama para darnos vida en abundancia. Nos llama para que descanse, o nos llama para que descansemos de la esclavitud del pecado, de todas esas aflicciones que rodean nuestra vida como consecuencia del pecado que mora en nosotros, en usted. No sea como el pueblo antiguo de Dios que se le predicó el evangelio y dice la escritura que no les aprovechó por no oír acompañada de fe. No endurezca su corazón al llamado de Dios. Ya Cristo lo libertó del yugo del pecado, pero usted no sabía eso, ahora usted lo sabe. Entre en el verdadero reposo de Dios para que descanse, tenga paz en su corazón, tenga el amor de Dios, un amor que excede todo entendimiento, el verdadero amor. Conviértase a su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y algo importante es que Dios se duele del castigo. Él no quiere el castigo para el hombre. Usted fue hecho a su imagen, fue hecho a su semejanza. Es decir, que en el principio el hombre era uno con Dios, pero su pecado lo ha separado de Dios. Cristo vino precisamente a eso, a reconciliarlo con Dios, su creador, para que vuelva a ser uno como en el principio. Arrepiéntase de sus pecados, acepte el perdón de Dios que solamente se encuentra en Jesucristo. Lo va a convertir en su hijo, su heredero, y cuando Cristo regrese, usted será glorificado en Cristo y Cristo en usted. Usted y yo y la iglesia juzgaremos al mundo por su maldad, y el Padre nos dará el reino sobre toda la humanidad. Esa verdad se encuentra revelada en Daniel 7, 26, 27. Léala. Si necesita oración, puede pedirla vía WhatsApp al 787-616-1377 y oraremos por usted y lo suyo. Y ahora esto va para la iglesia, el pueblo santo de Dios. El pueblo que ha creído que el verbo de Dios se ha encarnado, y el propósito de esta encarnación fue darnos a conocer al Padre, y por medio de su vida, muerte y resurrección restaurar la imagen y la semejanza que perdimos en el huerto en Adán. Reconciliarnos con nuestro Dios y volvamos a ser uno en Él. Y esta es una verdad que está plasmada en toda la Escritura. Amados hermanos, sé que para muchos es difícil entender esta enseñanza que se encuentra en la Escritura. Lo entiendo. Para mí también fue difícil entender todo esto. Sin embargo, es importante que la iglesia conozca que estamos viviendo en el reino espiritual de Cristo. Espiritualmente ya hemos entrado en la tierra prometida. Hemos entrado en el reposo de Dios, el cual había prometido a su antiguo pueblo, que era una tipología del mundo. Ya eso se lo he explicado varias veces, ¿verdad? Y ahora que nos ha manifestado, y ahora eso se ha manifestado a su pueblo, a la iglesia. Y esto que estaba oculto de la creación del mundo ha sido revelado a su pueblo. En los siguientes videos seguiremos escudriñando esta verdad. Una verdad que desafortunadamente la iglesia no ha querido entender ni reconocer. En la segunda parte escudriñaremos, dice Isaías 58, 13 al 14, unos textos muy reveladores. También escudriñaremos Génesis 2, del 2 al 3, y continuamos entonces con Hebreos 4. No se pierda este estudio, mírelo y escúchelo completo cuidadosamente. Usted tiene el derecho de recibirlo o de rechazarlo. Esta no es mi verdad, esta es la verdad de Dios. Solamente soy un instrumento que Dios usa para transmitir su verdad. Y doy gloria y honra al que me llamó y al que me comisionó. No respondo a ningún hombre, solamente respondo a mi Dios y Señor Jesucristo, que por su misericordia, gracia y amor nos ha santificado en su verdad. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales. Ellos también necesitan escuchar esta verdad. No se pierda la segunda parte del verdadero reposo de Dios. Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.